empezar. Buen día, Celeste. Bueno, continuamos con la clase de ayer. Como les dije, era una clase en dos partes. La primera ya la dimos ayer, ahora viene la segunda. Habíamos quedado, bueno, hagamos una repasada rápida de lo que vimos ayer, como para no entrar tan sin anestesia a esta parte diferencial. Bueno, lo que empezamos a ver es a qué se refiere el tema de experimento factorial. Habíamos dicho que un experimento factorial son un tipo de experimentos, no un diseño experimental, es un tipo de experimento en el cual se analizan dos o más factores simultáneamente. Y cada uno de esos factores puede tener dos o más niveles. Un experimento factorial que tiene dos factores, cada uno con dos niveles, se llama un experimento factorial 2 por 2, que es el único que vemos nosotros en este curso. Los tratamientos en un experimento factorial surgían de combinar un nivel de un factor con un nivel de otro factor. O sea que en un experimento factorial, que hay dos niveles en cada factor, se generan 2 por 2 igual a 4 tratamientos. Bueno, los 4 tratamientos es el experimento básico, y eso hay que repetirlo. Hay que repetirlo, bueno, las veces que se puedan, cada uno de los tratamientos. Según cómo son las unidades experimentales, esos tratamientos pueden ir en un diseño completamente aleatorizado, en un bloque o en un cuadrado latino. O sea que los experimentos factoriales usan los mismos diseños experimentales que ya vimos, según que haya que controlar fuentes de variabilidad exógena o no. Si no hay que controlar fuentes de variabilidad exógena, usamos un diseño completamente aleatorizado. Si hay una fuente de variabilidad, usamos un diseño en bloque, y si hay dos fuentes de variabilidad, usamos el cuadrado latino. En este tipo de experimentos vimos los efectos que entran, que en este caso son 3, que son los efectos principales. Los efectos principales consideraban a los factores como si estuviéramos haciendo experimentos separados para cada uno de ellos. El segundo efecto de interés para nosotros es el efecto de la interacción, que es el análisis del efecto conjunto de los dos factores. Eso es lo que más nos interesa cuando hacemos este experimento, porque justamente analizamos los factores actuando conjuntamente, porque suponemos cuando los hacemos que la suma de las cosas puede dar un resultado interesante o mejor que cada uno de los factores por separado. Y por último tenemos los efectos simples. Bueno, después analizamos en forma gráfica cómo se grafican. Vimos cómo se calculan los efectos principales en forma descriptiva, cómo se calcula la interacción, cómo se calculan los efectos simples. Eso en forma descriptiva. Y vimos cómo se generan estos gráficos descriptivos que se llaman gráficos de interacción. Hasta ahí todo fue descriptivo. Pero nosotros no nos podemos quedar con un análisis descriptivo. Entonces lo que vamos a ver ahora es el análisis inferencial. En el análisis inferencial, ayer vimos que la partición fundamental del análisis de la varianza, que es la técnica que se usa para analizar este tipo de experimentos, es una suma de cuadrados total que se particiona en dos componentes. Una son los tratamientos más el error. Pero los tratamientos sufren a su vez una partición en 3 elementos. Uno es la suma de cuadrados debida al factor A, el otro es la suma de cuadrados del factor B, y por último la suma de cuadrados de la interacción del factor A con el factor B. O sea, este es A actuando solo, este es B actuando solo, y esto evalúa el efecto conjunto de A con B. O sea, la suma de cuadrados de tratamiento se particiona en esos 3 componentes.
Y además tenemos el término de error, que es la variabilidad no explicada. O sea, los tres estos que están acá, suma de cuadrados de A más de B más suma de cuadrados de interacción, serían la parte explicada o la variabilidad explicada. Y la suma de cuadrados del error es la variabilidad no explicada. Como estamos analizando el efecto de A, de B y la interacción, vamos a tener un estadístico F para cada una de las siguientes pruebas de hipótesis. Tenemos una prueba de hipótesis para A, como solo hay dos niveles, la hipótesis nula va a decir que la media del nivel 1 es igual a la media del nivel 2. Y la alternativa es que esas dos medias son diferentes. Como para B también hay dos niveles, la nula va a ser que la media del nivel B1 es igual a la media del nivel B2. O la alternativa que son diferentes. Y el tercer par de hipótesis corresponde al efecto conjunto, que se llama la interacción A por B. En este caso, la nula es que no hay interacción y la alternativa es que sí hay interacción. Si no hay interacción, quiere decir que los factores no actúan en forma conjunta. Entonces podemos separar el experimento en dos, considerarlo como que hemos hecho dos experimentos separados, uno para el factor A y uno para el factor B. Entonces, si no hay interacción, nos venimos a las hipótesis de para A y para B para concluir. Ahora, si hay interacción y hay efecto conjunto de los dos factores, entonces tenemos que ir al análisis del tercer tipo de efecto, que son los efectos simples. Que como vimos ayer, un efecto simple es, habíamos hecho esta tablita, están los efectos simples, es cómo varían los niveles de un factor manteniendo constante cada nivel del otro factor. Y eso solo se hace cuando la interacción no es cero. Porque si al hacer el descriptivo nos da que es cero la interacción, esto, entonces no tiene sentido hacer este análisis. Esto solo se hace cuando la interacción da un valor positivo o negativo distinto de cero. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacemos la tabla de análisis de la varianza. Análisis ya lo vimos, todo esto. Y ahora viene el análisis inferencial. Entonces, el primer paso, como en toda prueba de hipótesis, porque esto sigue siendo un contraste de hipótesis, solo que el estadístico de prueba es un poquito más complejo en su elaboración que lo que vimos en los prácticos de contraste de hipótesis. Entonces, el paso 1 es probar, establecer las hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis acá? Que la media del nivel de antibiótico 0 es igual a la media del nivel de antibiótico 40. Ahí está. Versus que las medias son distintas. Para vitamina es que la media de la vitamina B, el nivel 0, es igual a la media de la vitamina B, el nivel 5, o que esas medias difieren. Siempre son bilaterales en los casos estos de análisis de la varianza, estas hipótesis. Y para la interacción, la nula es que no hay interacción vitamina-antibiótico, acá tiene que decir H1, chicos. Y la alternativa es que sí hay interacción. Bueno, vamos a ver cómo construimos la tabla de análisis de la varianza. En la cartilla de fórmulas tenemos un paso, todas las fórmulas que tenemos que ir utilizando. Y acá podemos ver que un experimento factorial con diseño totalmente aleatorizado, que es el único que vamos a ver en el curso, tiene dos pasos. O sea, hay un paso 1, que es el cálculo del análisis de varianza sin tener en cuenta la estructura factorial del experimento. O sea, sería calcularlo como un diseño completamente aleatorizado, que tiene como fuente de variación los tratamientos, el error y el total, nada más. O sea, haríamos en esa primera parte
el análisis, ven, del cuadrado total particionado en tratamientos y error. Entonces, esta primera parte, acá, ahí y acá. Y en la segunda etapa vamos a entrar acá a la suma de cuadrado de tratamientos y vamos a calcular estas particiones de la suma de cuadrados de tratamiento. O sea que esta con esta sería el paso 1 y el paso 2 es la partición de la suma de cuadrados de tratamientos en 3 componentes. Uno debido a cada factor o efecto principal que se llama y uno debido a la interacción. Entonces vamos a hacer el paso 1. Bueno, para el paso 1 siempre necesitamos tener las tablitas estas, esa tablita que hicimos ayer que tiene los totales y las medias. Eso sería lo primero que hay que hacer. Primero vamos a tener los datos así. Con esos datos calculamos los totales y las medias de cada uno de los tratamientos y la media general. Una vez que tenemos eso, lo acomodamos en esta tabla de doble entrada que tiene los totales de tratamientos acá adentro con las medias y acá tiene los totales de cada nivel, en este caso de la vitamina, que es sumar estos dos ahí, este acá, y después los totales de los niveles de antibióticos, este más este acá y este más este acá. Y adicionalmente, bueno, calculamos los promedios que después los vamos a usar en otras cosas. Para la suma de cuadrados, por ahora, necesitamos los totales, más que los tratamientos. Los tratamientos son, las medias son para hacer los gráficos de interacción. Son gráficos que hemos visto acá, estos que se construyen con las medias. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. A estos gráficos nos referíamos. Ahí es donde se usan los promedios. Para el análisis de varianza vamos a trabajar con los totales que están acá, no con los promedios. Entonces vamos a hacer el paso 1. Bueno, ¿qué dice el paso 1? Calcular el análisis sin tener en cuenta la estructura factorial del experimento. O sea, para nosotros va a ser un DSA y en un DSA nosotros sabemos que la suma de cuadrados total se particiona en la suma de cuadrados debida a los tratamientos más una suma de cuadrados debida al error. Eso es lo que vamos a calcular en esta parte 1. Tengamos en cuenta la notación. Acá en la cartilla, ven, aparece una letra A minúscula, una B minúscula, una R minúscula. ¿Qué significan esas letras? La A minúscula indica los niveles del factor A, que en este caso son 2. La B minúscula representa los niveles del factor B, que en este caso también son 2. Y R chica representa el número de repeticiones que tiene cada tratamiento. En este caso son 5. ¿Cómo sabemos que son 5? Bueno, porque en nuestra tabla de datos ahí tenemos 5 datos para cada uno de los tratamientos. Y recordemos que cada tratamiento es una combinación de un nivel de un factor con la combinación del otro. O sea, esta columna que está acá es antibiótico 0 con vitamina B12 0. Y ese es el primer tratamiento. El otro es antibiótico 0 con vitamina B12 5, que ahí están las 5 repeticiones. El tercero es antibiótico 40 con vitamina B12 0, y ahí están las 5 repeticiones. Antibiótico 40 con B12 5, y están las 5 repeticiones. Entonces sabemos que tenemos 2 niveles para A, 2 niveles para B y 5 veces repetidos cada uno de los tratamientos. Entonces la parte que viene acá es igual a la que vimos en el primer práctico de análisis de varianza, cuando lo que analizábamos era un diseño completamente aleatorizado. Entonces, lo primero que vamos a calcular es el factor de corrección, que se sacaba igual que antes. El total general, que
¿de dónde lo sacamos? La tablita esta que hemos hecho acá. 1240 al cuadrado dividido en A por B por R. Bueno, 2 son los niveles de A, por 2 niveles de B, por las 5 repeticiones. Y eso nos da ahí el factor de corrección, que es 76.880. Después sacamos la suma de cuadrados total, igual que antes. ¿De dónde vamos a sacar los valores? No de esta tabla, porque esta tabla tiene totales. De acá vamos a sacar. Lo que hay que hacer acá es agarrar cada valor de la tabla, elevarlo al cuadrado, a todos, a los 20, estos que están acá, a estos 20, hay que elevarlos a todos al cuadrado, y una vez que los hemos elevado a todos al cuadrado, los sumamos. Y a eso le restamos el factor de corrección. Tal como hicimos lo hemos venido haciendo en todos lo que hemos visto hasta ahora, en bloque completamente aleatorizado y en cuadrado latino. Siempre el cuadrado, la total es así. Es todos los datos elevados al cuadrado sumados y restado el factor de corrección. Bueno, en este caso nos da 2668. Les recuerdo que todas estas cantidades que se llaman suma de cuadrados nunca pueden dar valores negativos. Si le dan negativos, porque están haciendo mal los cálculos. No es un problema de los datos, es un problema de uno que calcula mal, que aplica mal las fórmulas. Después sacamos la suma de cuadrado de tratamiento. Igual que siempre, para eso necesitamos los totales de los tratamientos, que están acá en esta tabla, son el 309, el 222, 337, el 372, o lo podemos sacar de esta otra también, son los totales estos que están acá, de cada tratamiento. Lo elevamos al cuadrado a cada valor, lo sumamos, así elevados al cuadrado. Ven, ahí están sumados cada uno de esos totales elevado al cuadrado, y dice la fórmula que lo dividamos en la cantidad de repeticiones que tiene el experimento, que son 5. Es balanceado, todas tienen 5, entonces va todo dividido en 5, menos el factor de corrección. Acá es donde suelen confundirse, y cuando uno no divide en la cantidad que la fórmula nos dice que hay que dividir, ahí es donde aparecen los valores negativos. Entonces hay que poner muy bien, porque cualquier error en este denominador o en este hace que todos los valores se hagan negativos enseguida. Y le restamos el factor de corrección. Entonces acá tenemos la suma de cuadrado de tratamiento. Esta es la total. Y la del error, igual que siempre, sale por diferencia entre la total menos la de tratamiento. O sea, 2668 menos 2463,6, y ahí nos da 204,4. ¿Cómo calculamos los grados de libertad total? ¿No? Nos dice la fórmula que es A por B por R menos 1. O sea, 2 niveles de A por 2 niveles de B por 5 repeticiones menos 1, 19 grados de libertad total. Para los tratamientos es número de niveles de A por número de niveles de B menos 1. O sea, 2 por 2 menos 1, 3. Y el error sale por diferencia entre los totales, que son los 19 que hemos calculado acá, menos los 3 que tenemos acá, que son los del tratamiento, y nos da 16. Por último, sacamos el cuadrado medio del error de los tratamientos, como igual que siempre, como la suma de cuadrados del error dividido en grados de libertad del error. Y eso nos da 12,78. Hasta ahí todo va igual que antes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a particionar la suma de cuadrados de tratamiento en sus 3 componentes, que son el efecto principal A, el efecto principal B y el efecto interacción A por B. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la parte que nos interesa, no tanto la primera. La primera hacemos para poder hacer esta, ya vamos a ver cómo.
Entonces, ¿cómo calculamos? Ahí sí necesitamos sí o sí esta tablita. Sí o sí. Porque ahora vamos a trabajar con estos totales que están acá en los márgenes. Entonces, en la primera parte trabajamos con estos que están acá en el cuerpo. Y ahora necesitamos lo de los márgenes. ¿Cómo sacamos la suma de cuadrados de los A? Fácil. Nos venimos acá al margen de los A y trabajamos con los totales de A y procedemos igual a como hacíamos en la suma de cuadrados de tratamientos acá en la primera parte. Entonces, ¿cómo va a ser la suma de cuadrados del factor A? Es el total para el primer nivel de A al cuadrado más el total del segundo nivel de A al cuadrado. 646 al cuadrado más 594 al cuadrado. Estos dos al cuadrado, que son la suma del nivel 1 de A y del nivel 2 de A. ¿Dividido en qué? En los niveles de B, o sea, del otro factor, no de este, del otro. Como acá hay 2 de cada uno, no va a haber problema en este. Pero si fuera un factorial de 2 por 3 y el B tiene 3, bueno, acá en A iría 3. O sea, acá nosotros lo único que vemos es de 2 por 2. Así que no va a haber duda acá. Pero son los niveles del otro, los que van en el denominador, que son 2. Los niveles de B son 2 y las repeticiones son 5. Y le restamos el factor de corrección. Eso sería la suma de cuadrados del efecto principal A. Y ahora vamos a trabajar con el otro, que son estos dos totales que están en este margen de la tabla y que corresponde a los totales del nivel desde B. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual que con A, sumamos los totales estos al cuadrado, dividimos en el número de niveles de A, de B, dividimos en niveles de A, 2 también por 5 y restamos el factor de corrección. Bueno, y nos da 1584,2. Ahora vamos a sacar la suma de cuadrados debida a la interacción. Como es una partición esto, de la suma de cuadrados de tratamiento, y nosotros tenemos esta, y ya tenemos esta, y también tenemos esta, ¿por qué? Porque lo hemos calculado en el paso 1. Esta va a salir por diferencia de la de tratamiento menos la de A menos la de B. Y es por eso que en el paso 1 hemos calculado la suma de cuadrados de tratamiento, porque la necesito acá para poder calcular la suma de cuadrados de A por B o de la interacción. Entonces, la de A por B va a salir de la de tratamiento, que está calculada en el paso 1. Acá la calculamos de esta que está acá, del paso 1. Y le restamos las dos estas que hemos calculado en este paso 2, la de A y B. Hacemos la diferencia y ahí tenemos la suma de cuadrados debida a la interacción. Ahora necesitamos los grados de libertad del factor A. Es el número de niveles de A menos 1, o sea, 2 menos 1, 1. Para B son los niveles de B menos 1, son 2 en este caso, menos 1, 1. Y los grados de libertad de la interacción es el producto de A menos 1 por B menos 1. Es el producto de los dos numeritos que hemos calculado como grados de libertad de A y B. O sea, 1 por 1, 1 por 1, 1. Una vez que tenemos eso, sacamos los cuadrados medios. Como siempre, suma de cuadrados del efecto dividido en sus grados de libertad. Entonces, la suma de cuadrados de A va a ser, el cuadrado medio de A va a ser la suma de cuadrados de A dividido en los grados de libertad de A. O sea, 135,2 dividido en los grados de libertad, que son 1, 135,2 dividido en 1 nos queda 135,2. O sea que en un experimento de factorial de 2 por 2, la suma de cuadrado es en realidad la varianza explicada por el factor A, porque hay un solo grado de libertad. Entonces los valores son el mismo. O sea, la suma de cuadrado es la varianza. Hacemos lo mismo con B y hacemos lo mismo con la interacción A por B. Una vez que tenemos eso, vamos a tener 3 pruebas F. ¿Por qué hay 3 pruebas F? Bueno, porque hay 3 hipótesis.
tres pares de hipótesis. Hay una F1 para esta prueba, hay una F2 para esta prueba y hay una F3 para esta prueba. O sea, hay que calcular tres valores de F. ¿Cómo calculamos los valores de F? Bueno, son los cuadrados medios de cada factor dividido siempre en el cuadrado medio del error. Pueden ir a la tabla y lo vamos a ver acá. Entonces tenemos, la tabla va así. Tenemos como fuente de variación los tratamientos. Y acá ven que hay una línea que separa esta otra región, porque lo que está acá es una partición de los tratamientos. Por eso está esta línea ahí. Entonces tenemos los antibióticos, la vitamina, antibiótico por vitamina, el error y el total. Acá ponemos los grados de libertad. Perdón, la suma de cuadrados. Nosotros sabemos que estas tres suman acá. La suma de este más este es la suma de cuadrados de tratamiento. Y la suma de esta más el error es la suma de cuadrados total. Porque todas estas más esta es la total. Tenemos los grados de libertad y los cuadrados medios son como siempre. Suma de cuadrados, grados de libertad. Lo hacemos fila a fila. Y obtenemos todos los cuadrados medios. Y el error, la F siempre va a ser el cuadrado medio dividido en el error. O sea, esta dividida en esta es el 1058 y 584,2 dividido 1278 es el 124,01 y 744,2 dividido 1278 es el 58,25. O sea, dividimos cada una de estas en el cuadrado medio del error. Y así obtenemos los tres valores de F. Luego de eso nos vamos a la tabla, como ya hemos venido viendo, y vamos a entrar con los grados de libertad de cada efecto. Como acá todos tienen un grado de libertad, en realidad los tres valores de F van a ser el mismo número. Todos tienen los mismos grados de libertad. Si el experimento fuera de 2 por 3, de 3 por 4, ahí no, ahí van cambiando estos valores. Entonces hay que buscar muchos valores de F, pero en un 2 por 2 no. Porque todos van a tener un grado de libertad, entonces entramos por 1 en las columnas. Acá está, entramos por 1 en la columna, a la prueba F, y por los grados de libertad del error, 001, esta es la de 005. Entramos con 1, acá, con 1 y 16, entonces nos da 4,49 el valor del 5%. En 4,49. Si vamos a la tabla del 1 nos va a dar 8,53. Acá los tres valores que hemos calculado superan estos dos valores, por lo tanto las tres pruebas F son altamente significativas. Ahora leamos lo que dice acá, que esto es importante. Nos dice, el F de tratamiento no se analiza. Por eso no estamos concluyendo nada acá sobre este F. El primer F que analizamos es el de la interacción. O sea, este es el primero que miramos, que da significativo. Como es altamente significativo, no miramos los F de los efectos principales. O sea, si este da significativo o altamente significativo, no miramos lo que pasó acá. ¿Por qué? Porque nos está diciendo este efecto de la interacción que los dos factores actúan simultáneamente. Entonces no los podemos analizar por separado. O sea, analizar esto no tendría sentido porque esto es el efecto de A solo y esto es el efecto del antibiótico solo, digamos, y este es el efecto de la vitamina sola. No tiene sentido analizar eso, porque esto nos está diciendo que hay un efecto conjunto. Entonces, si da significativo, no miramos esto.
Esta parte de acá la vamos a mirar cuando el valor del F de la interacción sea menor que el valor crítico, o sea que haya dado 3, pónganle 2, entonces no significativo. Entonces ahí sí miramos qué pasó. Y eso lo podemos hacer porque si la interacción es no significativa, nos dice que los efectos son independientes. Y si los efectos son independientes, quieren decir que actúan por separado, no en forma conjunta. Y ahí sí tiene sentido analizar qué pasó con el antibiótico por un lado y qué pasó con la vitamina por otro, porque son independientes. No es el caso nuestro. Acá nos dice que es altamente significativa, por lo tanto hay un efecto conjunto del antibiótico con la vitamina y eso es lo que hay que analizar. Entonces acá dice, esta significación indica que debemos hacer inferencias sobre los efectos simples. Cuando analizamos los efectos simples, entonces, cuando hay interacción significativa. ¿Cómo hacemos la inferencia sobre los efectos simples? Bueno, acá nos dice, se hace mediante una técnica llamada contrastes ortogonales, que consiste en una partición diferente de la suma de cuadrados. Es lo que se llama una reparametrización de la tabla de análisis de la varianza. O sea, en vez de particionar esto de esta forma, lo vamos a particionar de otra que ya vamos a ver cuál es, y vamos a generar una tabla de análisis de la varianza también muy parecida a esta, pero con efectos diferentes. Cuando hacemos el análisis de contraste, para el análisis de efectos simples, el estadístico de prueba también es este. O sea, vamos a hacer una tabla de análisis de la varianza también, cuyo numerador es la suma de cuadrado de cada uno de los efectos simples y el denominador es el cuadrado medio del error, que ya lo calculamos en la tabla de análisis de la varianza. Bueno, ¿qué es un contraste? Un contraste es una función que tiene esta forma. Es un omega, se llama el contraste, es una suma de un número multiplicado por una media. Estos numeritos, a los que llamamos los C sub i, son valores que se suelen colocar como 0, menos 1 o 1. Y tiene que cumplir la restricción que la suma de ellos tiene que dar 0. Eso es lo que se llama un contraste. Esos C sub i son los coeficientes del contraste que se asignan según la comparación de media que nos interesa. Ya lo vamos a ver con el ejercicio y ya lo van a entender a qué se refiere. Como vamos a hacer una prueba F, nosotros necesitamos saber cuánto vale la suma del cuadrado de esos contrastes y el cuadrado medio del contraste. Entonces, ¿cómo se calcula una suma de cuadrados de contraste? Es la suma de esos coeficientes por los totales. Esto es total, ¿no? Estos son totales de tratamiento. Acá también trabajamos con totales de tratamiento. Igual que cuando calculamos las sumas de cuadrados en la tabla de análisis de la varianza. Y va dividido en n por c sub i al cuadrado. Y siempre los contrastes tienen un grado de libertad. Siempre. Así que no hay que aplicar ninguna fórmula. Cuando hacemos contrastes de libertad, de contrastes ortogonales, siempre en la columna de grado de libertad vamos a poner 1. Y si hay 1, el cuadrado medio del contraste va a ser igual a la suma de cuadrados, que es igual que lo que pasó con las sumas de cuadrados de acá. Como va dividido en 1, suma de cuadrado y cuadrado medio es lo mismo. Bueno, entonces ahora veamos cómo hacemos esto y asignar esos numeritos. Tenemos que armar primero, tenemos que armar esta tabla. Tenemos una tabla que tiene una prueba F al final para cada uno de los contrastes. En la tabla vamos a poner en la primera columna los nombres de los contrastes y acá arriba, en la columna que siguen, vamos a poner
los tratamientos que tenemos y el total. Entonces tenemos antibiótico 0 con vitamina 0, ¿de dónde vamos a sacar? Ahí lo que vamos a hacer ahí es venir a la tabla esta que teníamos, esta, y vamos a transcribir esta parte allá arriba. ¿Eh? Eso es lo que vamos a transcribir. A0B0, A0B5, A40B0, A40B5 y los totales eso. Y eso lo transcribimos acá arriba. ¿Ven? Esto que está ahí salió de la tabla aquella. Bueno, ahora tenemos que ver los 4 contrastes, que ya lo vimos ayer. ¿Qué contrastes tenemos? A ver, lo volvamos a ver. Los efectos simples que tenemos son entre los niveles de antibiótico cuando vitamina es 0. Lo veamos en la tablita esta. Para sacar los efectos simples, que es con los que luego vamos a hacer los contrastes, es esta tabla mirada en filas y en columnas. O sea, acá, si miramos por fila, acá la diferencia entre estos dos valores, ese efecto se va a llamar entre los niveles de antibióticos, porque los niveles de antibióticos cambian, dentro de vitamina 0, que este permanece constante. Ese es uno de los efectos simples. El otro efecto simple es, tenemos esta otra fila, entre los niveles de antibióticos, pero cuando la vitamina ahora es 5. Esos son dos de los efectos simples, mirando esta tabla por fila. Ahora la vamos a mirar en sentido de columna para sacar el otro. Los otros efectos simples. Entonces vamos a mirar en sentido de columna, así. O sea, ¿quién está constante? El antibiótico, 0 está constante. Lo que va variando es la vitamina. O sea, ese efecto simple es entre las vitaminas cuando el antibiótico es 0. Y este otro que está acá es entre las vitaminas cuando el antibiótico es 40. Esos son los 4 efectos simples que tenemos. Bueno, nosotros esto lo analizamos. La significación del efecto simple la analizamos mediante lo que se llama un contraste. Y eso es lo que vamos a armar ahora. Entonces, lo que ponemos acá son todos los nombres de los contrastes. ¿Ven? Entre niveles de antibiótico cuando la vitamina es 0. Entre niveles de antibiótico cuando la vitamina es 5. Es la tablita en sentido de fila. Entre niveles de vitamina cuando antibiótico es 0 y entre niveles de vitamina cuando antibiótico es 40. O sea, la tablita esa vista en sentido de columna. Es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo asignamos estos signos? Esto es fundamental porque ese menos representa un menos 1. El negativo es menos 1, representa menos 1. Y el positivo representa 1. Representa el valor 1. ¿Eh? Y esos son los coeficientes estos que aparecen acá, estos C sub I. O sea, nosotros vamos a usar menos 1, 1 y 0. Esos son los valores que va a ir tomando el C sub I este que está acá. Bueno, vamos a empezar ahí. Ustedes pueden poner también, si quieren, menos 1, 1 ahí, es lo mismo. Yo he puesto más y menos, pero acuérdense, es menos 1 y más 1. Eso significa. Bueno, entonces, ¿cómo asignamos los signos? Estamos comparándolos a niveles de antibióticos cuando la vitamina es 0. O sea, a ver, marquemos acá. Estamos trabajando con vitamina 0. Ahí hay vitamina 0 y acá hay vitamina 0. ¿Ven? ¿Qué pasa con la vitamina 5? No está entrando la vitamina 5 en esta comparación. Entonces, como no entra en esta comparación, ponemos 0 donde está vitamina 5. La vitamina 5 va a aparecer en el otro nivel. Cuando hacemos el segundo contraste, ahí aparece vitamina 5, ¿ven?
Entonces ahora los ceros van a estar donde no dice vitamina 5. Entonces están ahí. Pero bueno, sigamos ahí. Y ahora, ¿qué vamos a comparar? Tenemos 0 acá y 40 acá. ¿Ven? 0 está constante, la vitamina, y lo que cambia es 0 y 40. Entonces, al primer valor le ponemos menos 1 y al segundo valor le ponemos más 1. Y como vitamina 5 no entra, le ponemos 0 a cada uno de esos. Vamos a ver ahora cómo hacemos el segundo contraste. Vamos al segundo. Entonces, el segundo que nos dice, entre niveles de antibióticos cuando vitamina 5. Entonces, ahora fijamos la vitamina 5. ¿Ven? Ahí está, la vitamina 5. Y lo que cambia ahora también es el antibiótico, que pasa de 0 a 40. Como la 0 ya no ingresa en este contraste, donde está vitamina 0 ponemos 0 acá y 0 acá. Y al primer nivel de la vitamina, del antibiótico, le ponemos negativo, y al segundo nivel del antibiótico le ponemos el positivo. Vamos ahora al tercer contraste. Entre vitaminas dentro de antibiótico 0. Entonces, como decimos dentro de antibiótico 0, ahora lo que queda constante es el antibiótico 0. ¿Ven? El antibiótico 40 no entra dentro de esa comparación. Por eso los antibióticos 40 tienen 0 acá, porque no estamos comparando antibiótico 40. Y lo que cambia cuando el antibiótico 0 es la vitamina B2, que pasa de 0 a 5. Entonces le ponemos negativo a uno y positivo a la otra. Y por último tenemos el antibiótico 40. O sea, entre niveles de vitaminas cuando antibiótico o dentro de antibiótico 40. Entonces tenemos antibiótico 40 acá y antibiótico 40 acá. Como antibiótico 0 no entra en el contraste, le ponemos 0 ahí. Y al primer nivel de vitamina le ponemos negativo y al segundo le ponemos positivo. Menos, más. Y ahí tenemos asignados los C sub I, que son los coeficientes C sub I estos. Que habíamos dicho que tienen que sumar 0 si los sumamos a todos. ¿Será verdad? Menos 1 más 1 es 0, más 0 más 0, todos suman 0. Estos suman 0 también, suman 0, suman 0. Entonces, la restricción se cumple, o sea, están bien asignados los contrastes, los coeficientes de contraste. Una vez que tenemos estos coeficientes, vamos a calcular la formulita esta. Y para la fórmula esa, necesitamos estos totales que están acá. Son los totales de los tratamientos. Entonces, ¿cómo aplicamos la fórmula? Acá les dice, los ceros indican que ese tratamiento no interviene en el contraste. El signo negativo es un coeficiente de menos 1 y el signo más es 1. Entonces, lo que vamos a hacer para este primero es aplicarle los símbolos al total. O sea, va a ser menos 309 más 0 por 337 más 222 más 0 por 372. Bueno, los que van por 0 son 0, entonces no tiene sentido. Entonces, lo que nos va a quedar menos 309 más 222. Esa es la suma que va en el numerador. Y esa suma va elevada al cuadrado. Entonces, fíjense, acá está aplicado. Menos 309 más 222 menos 309 más 222. A esa suma la elevamos al cuadrado. A esa la elevamos al cuadrado.
lo sumamos, en este caso sería una resta, ¿no es cierto? Es menos 3,9 más 2,22, eso es un número negativo. Pero como va elevada al cuadrado la resta, siempre va a quedar positivo al numerador. Después va dividido en ¿qué? En R. ¿Qué es? El número de repeticiones. El denominador, veamos. Acá debería decir R, chicos, no N. Para que no se confundan si hay una incoherencia ahí en la notación. Es R. Por la suma de esos coeficientes que hemos usado acá en el numerador. Y bueno, entonces eso va a ser 5 que multiplica a la suma del primer coeficiente elevado al cuadrado más el segundo coeficiente elevado al cuadrado. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1. Entonces va a ser 1 más 1, 2. 2 por 5 es 10. O sea, esto que está acá da 10. Y en todos va a ser lo mismo. En todas las que calculé. Y esa suma de cuadrados para el contraste del efecto simple 1 nos da 756,9. Para los otros procedemos de la misma forma, pero ahora vamos acá a la segunda línea y esto va a ser menos 337, aplicamos el signo acá arriba, menos 337 más 372 al cuadrado. El menos 337 más 372 al cuadrado. Dividido en lo mismo de antes, que ya sabemos que vale 10. Entonces, es 10, todo va dividido en lo mismo. Y eso va a dar 122,5. Para la tercera aplicamos acá arriba, va a ser 337 más 337, perdón, tenemos el menos acá, menos 309 más 337 al cuadrado dividido en 10. Y eso da 78,4. Y para el último va a ser menos 222 más 372 al cuadrado, también dividido en 10. Y eso nos da 2250. Los grados de libertad, ya les dije que eran 1. Entonces ahí no hay nada que calcular. Ponemos 1 de oficio en esa columna. Y después calculamos el cuadrado medio, que es la suma de cuadrados dividido en los grados de libertad. Que como es 1, el denominador da 1 acá también. Y luego construimos la prueba F de contraste. ¿Cómo se construye la prueba F de contraste? Está por acá. Esa me olvidé poner. La prueba F del contraste es el cuadrado medio del contraste dividido en el cuadrado medio del error. ¿Y el cuadrado medio del error de dónde sale? Bueno, sale de la tabla de análisis de la varianza que construimos acá. O sea, aquí está. De acá extraemos la información del cuadrado medio del error, que es 12,78 y tiene 16 grados de libertad. Y eso es lo que ponemos acá en la última fila. ¿Ven? Los grados de libertad del error y el cuadrado medio del error. Y el F va a ser cada uno de estos cuadrados medios dividido en el cuadrado medio del error. Y la prueba F para comparar va a ser la misma que hemos usado acá, ¿ven? Que es 449 y 853. Entonces eso coincide, son los mismos valores de F. Y ahora nos fijamos cuál de los efectos simples es significativo o cuál no. Bueno, entonces acá vemos que todos son significativos. Hay 3 que son altamente significativos y hay uno que es significativo solamente, que es el 3. Ve que está entre el 6,13, o sea, supera el valor del 5, pero no supera el del 1. Pero es significativo, o sea, hay diferencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo este contraste? Para eso, tenemos que ayudar con estos gráficos de interacciones para entender.
Entonces, el contraste 1, que entre antibióticos cuando vitamina es 0, la diferencia entre esas dos medias, acá nos dice que es altamente significativa. El valor de la prueba F, cuanto más grande es, nos indica que más fuerte es el efecto. O sea que el efecto más fuerte de todo es entre niveles de vitamina dentro de antibiótico 40. ¿Cuál sería ese? Es este que está acá, BN4. Ese es el efecto más fuerte, que es la altura más grande que hay. O sea, si bien todos tienen diferencias significativas, hay algunas diferencias que son más importantes que otras. Gráficamente, sin hacer ningún análisis, vemos claramente que el efecto simple 1 y el 4 son los más importantes, porque es donde las medias están más separadas. El 2 es menos y el 3 es el menos importante de todos. Bueno, la prueba F refleja eso. Pero si bien unos son más chicos que otros, esas alturas, todas nos dice que son significativas. O sea, entre esta media de acá y esta, hay diferencias significativas. Entre esta y esta, hay diferencias significativas. Entre esta y esta, hay diferencias significativas. Y entre esta y esta, hay diferencias significativas. O sea, todos los efectos simples son significativos, pero no todos son de la misma magnitud. Y ahí es donde entra la interacción. Entonces, a ver, analicemos qué es lo que nos está diciendo. Pues tenemos que llegar a alguna conclusión. O sea, recordemos el experimento de qué se trataba. El experimento es en darle dieta a cerdos que van complementadas con antibióticos y vitaminas. En zootecnia yo sé que usan antibióticos como parte de las dietas para que los animales suban más rápido de peso, porque se evitan enfermedades, entonces suben de peso. Eso es lo que dice la teoría, por lo menos. Pero, a ver, ¿qué pasa acá? ¿Qué recomendaríamos nosotros? A ver, miren el gráfico. ¿Dónde obtenemos el valor más grande de aumento de peso? Cuando hay antibiótico 40, fíjense, ven acá, antibiótico 40 con vitamina 5. O sea, lo que nos está diciendo es que si ponemos las dos cosas, vamos a obtener el máximo aumento de peso. Pero acá, fíjense, hay un efecto tremendo de disminución acá. ¿Qué tratamiento no deberían recomendarle a un productor? Supóngale que un productor les diga, no, yo solo tengo para comprar el antibiótico, pero no voy a dar la vitamina. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Que haga eso o que evite eso? A ver, piensen, miren los gráficos. Y que evite eso, dirían. Que evite eso, porque claramente este valor de acá nos está diciendo que poner antibióticos sin vitamina hace una caída de peso impresionante. O sea, para poner antibiótico hay que poner la vitamina. ¿Okay? Debo ponerla, porque si no pongo, en lugar de aumentar el peso, va a bajar el peso. Y ahí es donde se nota el efecto de la interacción. ¿Eh? Entonces, acá lo que dice, la combinación de antibiótico 40, vitamina 5 es la que produce mayor incremento de peso. ¿Cuál es la que sigue en orden de magnitud acá? Es esta otra, ¿no es cierto? Que corresponde a que no haya antibióticos, pero sí vitamina. Acá no hay antibióticos, pero sí hay vitamina, el azul, ¿ven? Esta. Si ponemos vitamina sola, obtenemos un buen aumento de peso. Y si ponemos las dos, obtenemos más aumento de peso. Entonces, ¿qué es lo que nos convendría? ¿Qué le dirían a ustedes al productor? ¿Que pongan las dos cosas o una sola? Y las dos, profe. Y si no tuviera plata para las dos cosas y solamente puede poner una, ¿cuál le dirían que ponga? Y vitamina. Vitamina. ¿Y cuál le dirían que no se le ocurra ni en broma hacer?
El antibiótico. Poner solo antibióticos. Exactamente. Bueno, y esa es la conclusión de este experimento. Unas 2 horas y media después, más o menos, logramos llegar a la conclusión del experimento. Lo vamos a hacer en Infostat ahora, al mismo ejercicio. Acá está explicado paso a paso cómo se hace. Así que yo lo voy a hacer, pero acá tienen todo explicado. Paso a paso, cómo se va a armar la tabla de contraste, cómo se hace el análisis de la varianza y cómo se generan los gráficos de interacción. Está todo paso a paso. O sea, es cuestión de sentarse y leerlo. O sea, ahora atiendan la explicación, yo lo voy a ir haciendo, pero ahí está escrito en el apunte, así que lo miran ahí después, lo leen tranquilito en su casa y van paso a paso. Tienen muchos pasos. Bueno, ¿cómo cargamos los datos? Bueno, para cargar los datos, esa sería buena idea, mirar el conjunto de datos y a la par ir mirando ahí en Infostat. Dividir la pantalla. Eso es lo que quería. A ver, para ir bien. Ahí tenemos las dos cosas en la página. Lo tenemos que crear en Infostat para hacer este análisis una columna que tenga los niveles de un factor, otra columna que tenga el otro factor con sus niveles y la columna que tiene la variable respuesta, que son todos los números que están acá en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos que indicar el factor A, los niveles que tiene, bueno, en este caso son 2, y la vitamina, los niveles que tiene. ¿Y cómo cargamos? Nosotros tenemos que indicar acá a qué nivel de antibiótico y vitamina pertenece este 65 que está acá. De este 65 nos dice que viene del antibiótico 0 y del factor vitamina 0. Estamos cargando los datos de esta columna que está acá, que son 5, ¿ves? 65, 60, 65, 58 y 61. Lógico, como todos vienen de la misma combinación, ven, eso también está repetido 5 veces, la combinación A0 con B0, que hay 5 datos para esa combinación. Después vamos a la segunda, que es A0 con B5. Y ahí están cargados 68, 64, 71, 68 y 66. Después tenemos la combinación antibiótico 40 con B12-0, que es este bloque de 5 observaciones que están acá, que son el 50, el 45, 40, 48 y 39. Y por último tenemos el antibiótico 40 con la vitamina B12-5, que es el 75, 74, 69, 78 y 76. Bueno, una vez cargado eso, nosotros podemos hacer el análisis de la varianza. Vamos a poner como variable dependiente la columna que tiene los valores numéricos y como variables clasificatorias van el antibiótico y la vitamina. Los ponemos acá. Y damos a aceptar ahí. Ahí queda, ve antibiótico y vitamina. Pero ¿está bien eso? Falta algo ahí. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Está bien eso? Recuerden que lo que va ahí son las líneas que tiene el análisis de la tabla de análisis de la varianza, exceptuando el error que esa la hace por defecto. También los efectos, falta uno ahí. ¿Qué falta ahí? ¿Qué les dije que era lo principal en el análisis de un experimento factorial? La interacción. ¿Y está la interacción puesta ahí? No está, ¿no? Entonces, ¿ven este botón que aparece acá abajo? Dice agregar interacciones. Entonces uno agrega, ven, se escribe ahí el término antibiótico por vitamina. ¿Ves? ¿Lo ven? Y ahí sí, corremos.
Y ahí sale la tabla. Esto no se debe ver nada. Voy a agrandar la letra. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí? ¿Me Sí, están profe, sí, se ve. escuchando? Sí, sí se ve. Bueno, ahí sale la tabla de análisis de la varianza que hemos hecho nosotros. Solo que ahora en vez de los valores de F, tiene los p-valores. El primero que vemos nosotros es el de antibióticos por vitamina, que nos dice que es altamente significativo, porque es menor que el P de 0,01. O sea que es altamente significativo. Como es altamente significativo, ¿qué hago con estas dos líneas que está acá? ¿Las miro o no? No, ya No. no. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Que sé que tengo que hacer. Un contraste. Los contrastes, exactamente. Tenemos que hacer los contrastes. ¿Qué Infostat los hace? Entonces vamos a ver cómo armamos lo que se llama la matriz de contrastes en Infostat. Entonces para eso vamos a volver acá. Eso está explicado acá en el apunte. Les vuelvo a mostrar para que no se asusten. Está acá mostrado cómo se carga la matriz de contraste. Está ahí, ven cómo se hace y cómo se la carga. Así que ustedes atiendan nomás ahora, no hace falta que tomen apuntes ni nada porque ahí está explicado. Entonces volvemos acá. Voy a agrandar la letra para que vean un poquito mejor. Quita esa letra que sale ahí. ¿Se ve un poquito mejor ahí, chicos? Sí, Sí, profe. Bueno, entonces venimos a estadísticas, análisis de varianza. Es lo mismo que estaba de antes. Acá si no aparece este término, acuérdense que tengo el botón ahí, agregar interacciones, y lo agrega el término ese. Y acá aparece la solapa comparaciones, que es la que nosotros ya usamos en los otros diseños unifactoriales. El tuque, pero acá no, acá estamos por hacer contrastes. Entonces vamos a la otra solapa que dice ahí contrastes. Entonces ahí él nos dice escoger efectos. Nosotros, como vamos a ver, el efecto de interacción, el efecto que vamos a trabajar es el que corresponde a antibióticos por vitamina. Entonces aparece, y ven, fíjense que ahí aparecen escritos los tratamientos, ¿ven? Antibiótico 0 con vitamina 0, antibiótico 0 con vitamina 5, 40 con 0 y antibiótico con vitamina 5. Lo que hay que hacer acá siempre es desmarcar, ¿ven? Dice controlar ortogonalidad, eso está hecho por defecto, eso hay que desmarcar, porque si no da un error. Y ahora tenemos que escribir esos contrastes. Agrandar un poquito esta ventana. Y acá yo puedo poner los coeficientes solamente o escribir el nombre del contraste y los coeficientes. Nosotros lo vamos a escribir, porque si no después no vamos a entender cómo es que se generaron. Entonces, si nosotros queremos, el primero nuestro era entre vitaminas dentro de antibiótico 0. ¿Recuerdan que ese era uno de los contrastes? Puedo agrandar esa letra. Está muy chiquito esto. Ahí está, ahí la he podido agrandar. Entonces ahí estoy escribiendo entre vitaminas dentro de antibiótico 0. Ese era uno de los dos contrastes. 2 puntos. Y ahí voy a poner los coeficientes de los contrastes. Acá me está poniendo los tratamientos para que yo pueda poner los contrastes eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy comparando yo? Vitaminas cuando antibiótico es 0. O sea, acá lo voy a tener que poner como Infostat los ve internamente para que lo pueda hacer bien. Están ahí, ¿ven?
entre vitaminas dentro de antibióticos 0. Son los dos primeros que aparecen en la lista. Entonces ahí voy a poner -1, 1, y como la vitamina, estos antibióticos 40 no estoy viendo, que son los dos últimos, acá voy a poner 0 y 0. Ahora tengo entre vitaminas dentro de A40, y no se olviden de poner los dos puntos ahí, porque si no, no les va a correr después. ¿Dónde está esa comparación entre las vitaminas con los antibióticos 40? Son estos dos que están ahí, ¿ven? Entonces, los dos primeros no entran en el contraste, entonces voy a poner 0, 0, y va a ser -1 y 1. Ahora, el otro es entre antibióticos. Entre antibióticos dentro de vitamina B2 y 5, dentro de B0, digamos, dentro de B0, 2 puntos. A ver, lo que está constante es el 0 de la vitamina B, es el primero y es el tercero. Y ahí es donde cambian los niveles de antibióticos. Es el primero con el tercero. Entonces va a ser -1, el segundo no entra en la comparación, le ponemos 0, el tercero sí entra, y el cuarto no entra, le ponemos 0. Y ahora vamos al último. Entre antibióticos, dentro de B5. ¿Vale? ¿Listo? ¿Dónde están? ¿A dónde se mantiene constante el B5? En el segundo y en el cuarto. ¿Ven? Ahí se mantiene constante. Y de ahí pasa de 0 a 40. Entonces, es el segundo con el cuarto. El primero no entra en contraste, el segundo sí, el tercero no entra en el contraste y el cuarto sí entra en el contraste. Entonces, con eso está armada ya la matriz y están asignados los signos de contraste. Cuando se le dan correr, acá Infostat armó la misma tabla que hemos hecho recién nosotros. ¿Ven? Ya la hace automáticamente, nos da la misma tabla, nos da la prueba F y nos dice lo mismo, que hay contrastes que son altamente significativos y que hay uno que es significativo. Y acá nos pone cómo hemos asignado los signos. ¿Ven? El contraste 1 nos dice que es entre vitaminas cuando A es 0. ¿Ves? Por eso he puesto -1 ahí. El 2 tiene un -1 y un 1. Está constante el 40, es entre las vitaminas cuando el antibiótico es 40. Bueno, eso lo hace ahí para que nosotros verifiquemos, pero los cálculos están hechos, ven, acá es lo que nosotros necesitamos. Lo último que quedaría es armar ese gráfico de interacciones. ¿Cómo armamos el gráfico de interacciones? Vamos a ir ahí a las opciones de gráficas. Acá. Y el gráfico que vamos a elegir es el gráfico de puntos. Les repito que eso está explicado paso por paso. Acá ven en el apunte de cómo vamos armando estos gráficos. Así que escuchen nomás, después ahí lo leen. Entonces, ¿qué vamos a graficar? El aumento de peso. Acá en criterio de clasificación vamos a poner lo que va en el eje X. A ver, si yo quiero este gráfico que tiene el antibiótico en el eje X y una partición por vitamina, yo voy a poner acá que en el eje X quiero el antibiótico.
Y acá en particiones le voy a poner cómo va a subdividir adentro del gráfico. Y le voy a pedir acá que subdivida adentro por vitamina. Entonces lo que queremos es esto, ¿ven? Que en el eje X esté antibiótico y adentro subdividido por vitamina. Esta división se hace con la solapa de particiones. Vamos a aceptar. Acá le vamos a poner que nos ponga la barra de error, el error estándar, que recuerden es una medida de precisión de las estimaciones. Y acá no hay que olvidarse de tildar particiones en el mismo gráfico, porque si no nos va a hacer dos gráficos separados, ¿no? Uno para el antibiótico, los dos niveles de antibiótico con uno de la vitamina y otro separado con los mismos antibióticos para la otra. Entonces particiona en el mismo gráfico, lo va a poner a todos juntos. Bueno, y ahí están las medias. Lo último que nos faltaría es unir con las líneas acá. ¿Cómo hacemos para unir con las líneas? Venimos a esta solapa que se llama herramientas gráficas. Con el mouse marcamos las dos que aparecen ahí. Y de ahí nos venimos acá, conectores visibles o el juego de tecla control C, que es más fácil. Y con control C aparecen las líneas. Ahora, no sabemos qué es el azul y qué es el rojo, porque no nos ha puesto la leyenda. Entonces, para agregar la leyenda, ven acá está este icono que dice mostrar, ocultar leyenda. Entonces ponemos ahí y acá nos dice, ven que el rojo es el aumento de peso cuando la vitamina es 0 y el azul es el aumento de peso cuando la vitamina B12 es 5. Ese es el primer gráfico. Vamos a hacer el segundo ahora. Elegimos igual, pero ahora vamos a cambiar, porque ya no va a estar el antibiótico en el eje X, sino la vitamina. Entonces vamos a poner la vitamina ahora en el eje X y la partición por antibiótico, que es el otro. Es este otro gráfico. Vitamina en el eje X particionado por antibiótico. Bueno, vamos a aceptar que las particiones vayan en el mismo gráfico. Y ahora marcamos ahí. Y con el juego de teclas control C nos pone eso. Y con este icono de leyenda nos agrega ahí que es el rojo y que es el azul. Y con eso tenemos los dos gráficos. Cuando uno va agregando gráficos en Infostat, se va armando un cuaderno de gráficos con solapas. ¿Ven? Si yo quiero ver el anterior, está en esta solapa. Si quiero ver este, está ahí. 0, 1. ¿Ven? Están los dos. Y ahí están los dos gráficos de interacción. Bueno, y con esto termina este tema, alumnos, y termina también el dictado de la materia. Es el tema más complicado del tercer parcial, así que tienen que dedicarle un buen tiempito de sentarse así paso a paso e ir entendiendo cómo se van haciendo las cosas. Así que bueno, ¿les escucho alguna pregunta, duda? Ah, es que el orden no interesa. El orden en que vos lo pones no interesa. La cosa, sí, o sea, entiendo tu pregunta. El orden, uno acá puede poner cualquier orden. La cosa es que uno ponga bien los coeficientes. Si vos te fijas, aunque los órdenes de los contrastes son distintos, los valores del F están todos bien calculados. Porque el orden no hay un orden prefijado. Mientras los coeficientes estén bien puestos, no hay ningún problema, porque la conclusión va a ser la correcta. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puedo saber yo si los valores positivos y negativos están bien colocados? No, bueno, no hay una forma de verificar. Eso vos tenés que entender la teoría para saber a quién le vas a poner uno u otro. No hay nadie que te verifique si lo estás haciendo bien o mal. No hay. Y los valores de la tabla, ¿cómo lo saco? ¿Cuál? Los valores de la tabla. O sea, los de F tabla, digamos.
No, bueno, pues InfoStat no te da valores de F de tabla, te da P valores. No necesitas ir a la tabla. Claro, lo vi que usó la Son los mismos que hemos usado en el análisis de la varianza. Los que van los contrastes son los mismos que has usado, que haces cuando sacas acá. Y eso se entra como siempre, en la columna con los grados de libertad del defecto y en las filas con el error. Eso es lo mismo de siempre. Para que todos los temas igual. Pero entras en uno en la columna y 16 en la fila. Siempre el grado de libertad del error es la que nos da la entrada en el sentido de filas en la tabla F. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Negativo, profe. Profe, no, a ver, otra consulta porque vi ahí en el calendario y no hay nada, digamos, hasta el Sí, martes. sí, va a haber consulta. Va a haber consulta el lunes a la tarde y el viernes a la tarde. Ya Ah, lo vamos a perfecto. poner en el calendario. Bueno, gracias. Hoy también, sí, sí, los miércoles esa es fija. Esa está siempre, la de los miércoles a las 19. Las otras de los otros días son cercanas, cuando es cercana al parcial. Y como ahora hay parcial, bueno, va a haber el miércoles y el lunes. A las 19 también. No entendí, Álvaro, el link. Ah, de la consulta de hoy. Sí, 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 ya lo vamos a poner ahora en un ratito. Sí, sí. ¿Vos estás Hasta en el luego, grupo de profe. WhatsApp, Álvaro? Porque también lo ponemos siempre ahí. Ah, me habéis dicho que no tenés teléfono. Sí, ya me acordé. Sí, lo ponemos en el calendario. No, no te preocupes. Sí, vas a encontrar el link ahí para todas las consultas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cuando estudien le van a surgir las dudas. Así que, bueno, esas dudas se las aclaramos bien en las clases de consulta. Es que hay 3 hasta el parcial. Así que si no hay más preguntas, bueno, hemos terminado el dictado de la materia ya. Espero que lo hayan podido aprovechar. Hemos tratado de darle cosas modernas, nuevas, en resolución de ejercicios para que no sea cálculo a mano y bueno, espero que InfoStat les sirva y lo puedan usar en el futuro, porque es una herramienta que todo el mundo usa en la vida profesional. Así que por eso la idea de dar InfoStat, para que dejarles eso ahí dentro de sus conocimientos de ingenieros agrónomos cuando les toque ejercer la profesión. Así que, bueno, alumnos, entonces hemos terminado con las clases, quedan los parciales nada más y las consultas. Muchas gracias, profe. Hasta Chao, luego. profesor. Chao. Hasta luego, profe. Chao, chicos.